Bienvenidos, soy el doctor Juan Eberto Muñoz Cuevas, coordinador de TIVA México. El tema que vamos a tratar es algunas consideraciones para anestesia en cirugía laparoscópica que esperemos sea de interés para todos ustedes. Como todos sabemos, la cirugía laparoscópica es un procedimiento mínimo invasivo mediante el cual se realizan procedimientos quirúrgicos mediante incisiones u orificios naturales para minimizar el riesgo de las heridas, quirúrgicas. Generalmente requieren de una insuflación cavitaria con CO2 y esto, dependiendo del área o la cavidad donde se maneje, puede generar cambios fisiopatológicos considerables para el paciente. Lo que se está demostrado es que tiene un menor riesgo de complicaciones respiratorias, respuesta al estrés, menor sangrado, dolor posoperatorio y una recuperación mejor. Sabemos que la laparoscopía puede ser diagnóstica, de urgencia o electiva. Ahora, es bien importante considerar que los cirujanos deben ser cirujanos certificados que hayan hecho su programa de residencia quirúrgica en instituciones con el equipamiento del aparataje adecuado y obviamente en muchos sitios se hacen concursos tutoriales. Se requiere, como ustedes saben, un equipo multidisciplinario tanto en el hospital como el personal de enfermería instrumental adecuado y obviamente tener un mantenimiento preventivo de estos equipos que se manejan. Sin embargo, en este artículo nos hablan que el 20% del material no es ni el material ni el equipo adecuado. Muchos de los cirujanos comentaban en ese entonces que no era tampoco el entrenamiento adecuado. Se reportaban todos casi un 40% de lesión, muchos de esos no se pueden dar de alta. Y esto que generaba, pues, eran las complicaciones como lesión biliar, dolor postoperatorio, náusea, vómito, y a veces eran conversiones a cirugía abierta. Ahora, ¿qué nos dice la norma oficial mexicana para nosotros? Nosotros como anestesiólogos tenemos que dar anestesia, analgesia, inmovilidad e inconsciencia para que el paciente pueda ser manejado durante todo el periodo perioperatorio. Pero ustedes leen con detalle aquí en la parte del medio, a pesar de que está cargada la diapositiva, dice que los médicos pueden abordar todas las estructuras del organismo y ofrecer mejor probabilidad de sobrevivencia y calidad de vida. Esto es un reto para el anestesiólogo y por ende puede detonar mayores riesgos. En ocasiones hay efectos y eventos adversos que son imprevisibles y es nuestra obligación resolverlo. Por eso el manejo perioperatorio marca desde el pre, el trans y el postoperatorio todas las medidas y cuidados necesarios que vamos a requerir para este paciente. En la práctica común, la colecistectomía laparoscópica es el procedimiento que más frecuentemente se lleva a cabo. Generalmente son pacientes a 1 o 2 y pueden ser 3, o en ocasiones otro tipo de ASA. Entonces tenemos que identificar primero el escenario clínico y de ahí tendríamos nosotros que ajustar la dosis terapéutica que yo requiero para manejar ese paciente, darle ansiólisis, entender lo que es la insuflación del CO2 en la cavidad que se vaya a manejar, el uso o no de opioides, que ahora está en mucha controversia, las posiciones, que también nos van a generar cambios importantes, los eventos adversos y ahora en la actualidad el manejo de pacientes con COVID, que son pacientes de riesgo para lo que nosotros hacemos. ¿Cómo va a ser el manejo perioperatorio de estos pacientes? Pues igual que cualquier otro tipo de procedimientos que nosotros llevemos a cabo, con una adecuada valoración anestésica, su historia clínica, exploración, todos los exámenes de laboratorio, buscar un grupo de exámenes que sean lo más completos que se puedan, preparar el ayuno que sea mínimo, de acuerdo a los protocolos ERAS, una buena hidratación, profilaxis venosa, hacer actualmente las pruebas para COVID y un TAC para estar seguros de que el paciente no sea sospechoso de esto. El monitoreo, pues en nuestro país habitualmente, y a pesar de que nosotros tenemos mucha deficiencia en muchos de los hospitales públicos, pues es el básico, el electrocardiograma, la TA, la presión de la vía aérea, oximetría, y lo ideal es que nosotros manejemos a estos pacientes con relajación neuromuscular, tratar de llevar a cabo un adecuado monitoreo cerebral y si tenemos posibilidad de tener monitoreo de la antinocicepción, pues es mejor. Pero esto sabemos que pues no es lo más habitual en nuestro país.
Algo muy interesante es la presión intraabdominal. El mexicano, por su dieta, normalmente no tendría este valor de la presión intraabdominal que nos marcan en esta revisión como la más adecuada, que puede ser de 0 a 5 milímetros de mercurio. Podemos estar en el grado 1, de 12 a 15 o de 16 a 20, y generalmente habrá gentes que en vivo y caminando en la calle tengan presiones mucho más grandes que esta presión intraabdominal. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros tenemos cambios en esta presión intraabdominal en un paciente que está anestesiado, que está inconsciente, que está con posiciones diversas en una mesa de operaciones, podemos tener eventos cardiovasculares, ¿sí?, que nos modifiquen frecuencia cardíaca, presión venosa central, resistencias vasculares sistémicas, problemas a nivel cerebral, aumento de la presión intracerebral, disminuir la presión de perfusión cerebral, cambios digestivos, cambios pulmonares de algunas alteraciones en los volúmenes y capacidades pulmonares para el paciente, y obviamente también tener complicaciones de tipo renal. Es por ello que el anestesiólogo tiene también que estar muy preparado en razonar y entender qué tipo de paciente voy a manejar para ello. La presión intraabdominal, esto también es algo que va de la mano. Es un manejo de un neumoperitoneo donde el gas más habitual es el CO2. Se insufla normalmente de 2.5 a 5 litros para mantener, en teoría, una presión intraabdominal de 12 a 16 milímetros de mercurio promedio. La idea es de que cuando se agregue un bloqueante neuromuscular, esta presión intraabdominal pueda hacer incluso bajarse a menos, a 9 o menor o menos presión, para que el paciente pueda tener un buen campo visual. Sin embargo, hay eventos donde a veces la presión la suben o la quieren implementar un poco más alta, y esto puede detonar una estimulación vagal intensa, irritar el peritoneo, hacer embolias de CO2, y también está descrito que puede ser un detonador del dolor posoperatorio. Hablando de la posición, pues nosotros sabemos que la más habitual es esta posición forzada de Trendelenburg, que tiene estas complicaciones o estos posibles cambios en la dinámica de los pacientes en relación al retorno venoso, gasto cardíaco, presión arterial, flujo venoso y función respiratoria. Y es por ello que nosotros somos las personas que vamos a cubrir y proteger a estos pacientes mientras los tengamos en posiciones estrictamente forzadas, como ustedes pueden ver en esta imagen que les presento, para una cirugía robótica. Algo que también ha llamado la atención para la cirugía laparoscópica y en la anestesia es qué grado de bloqueo neuromuscular voy a utilizar. Definitivamente el paciente tiene que estar con una buena relajación neuromuscular para que podamos nosotros manejar la ventilación, la presión del neumoperitoneo y la presión intraabdominal. Porque si no lo tenemos, vamos a generar cambios en estos valores, en estos parámetros, vamos a tener un incremento en la producción de CO2, va a disminuir la compliance de la vía aérea y la capacidad residual va a disminuir, con lo que nosotros podemos tener eventos adversos en este tipo de pacientes. ¿Cuál es el tipo de bloqueo que se requiere para que el paciente se encuentre con un buen estado de bloqueo neuromuscular? Pues lo que se ha descrito es hablar prácticamente de un bloqueo profundo. El bloqueo profundo se ha comparado en muchos trabajos con el bloqueo moderado para ver cuál es la mejor cualidad que nos puede ofrecer uno u otro. Está perfectamente demostrado que la tendencia es a manejar bloqueos profundos, monitorizados con un monitor de nervios periféricos. Si hablamos de dolor, también es muy importante porque, como habíamos dicho, dependiendo la posición, dependiendo la insuflación que nosotros hagamos, el volumen de gas que se administre, podemos tener un detonante de dolor posoperatorio. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que sería el manejo del uso de opioides. Antes nosotros dábamos dosis o muy grandes o muy bajas de opioides, dando un solo agente de mantenimiento, que puede ser un inhalado o una propofol como técnica intravenosa. Estamos viendo que la analgesia multimodal ha venido a resolvernos de cierta manera este enfoque, que lo comentaremos un poquito más adelante. ¿Cómo podemos manejarlo? Con AINES, haciendo una infiltración de anestesia local intraperitoneal, infiltración de los puertos, colocar anestésicos locales de larga duración, los bloqueos TAP, y obviamente si nosotros hacemos esta analgesia multimodal, podemos minimizar las necesidades de los agentes anestésicos. Claro, aquí les pongo esta referencia que nos habla de mejorar los costos. Si nosotros buscamos calidad, quizás tengamos que hacer un mayor empleo de medicamentos y el costo no sea la mejor manera de evaluarlo.
Otro de los eventos que nosotros tenemos que evaluar es la incidencia de náusea y vómito. Y la incidencia de náusea y vómito es importante. ¿Por qué? Porque también pueden ser detonantes de un momento dado de dolor, ¿sí? Por ese aumento súbito de la presión. Y está descrito en este consenso de hace algunos años, hace 6 años, que el propofol y la anestesia con propofol y la anestesia regional pueden ser las mejores técnicas para ser utilizadas en este caso. Pero si ustedes ven la gran gama de agentes antieméticos que existen en el mercado, pueden ser utilizados de acuerdo al tipo de paciente que nosotros vayamos manejando. Entonces, dentro de las recomendaciones que nos dan en este artículo, nos dicen que se trate de evitar la anestesia general en todo tipo, pero en este caso tenemos que dar anestesia general, entonces se prefiere manejar propofol para inducción y mantenimiento en lugar de agentes inhalados. Evitar óxido nitroso también por la incidencia de mesis, los volátiles, y de alguna manera minimizar el dolor posoperatorio con las diferentes técnicas que les había comentado. Y también manejar una hidratación adecuada para llevarla a cabo. De alguna manera, nosotros también podemos evaluar desde el perioperatorio qué tipo de paciente es el que vamos a manejar. Si es un paciente que tiene una incidencia baja, mediana o alta, o un riesgo bajo, mediano o alto, para detonar este tipo de eventos adversos como son náusea y vómito. Y es responsabilidad de nosotros en esa minuciosa revisión de la historia quirúrgica del paciente, de la historia clínica del paciente, que nosotros tratemos de colocar al paciente en qué riesgo es el que más le conviene, en qué riesgo es en el que pudiera estar el paciente que estamos manejando en cuestión y de alguna manera ver qué tipo de droga podemos manejar. Si ustedes ven en este consenso, ellos sugieren específicamente el manejo de anestesia intravenosa. Ok, con esto hicimos una visión muy general de lo que sería el manejo integral o qué es lo que nosotros buscamos en una anestesia, en un manejo paciente que va a ser sometido a cirugía laparoscópica. Ahora bien, ¿cuál es el mejor régimen anestésico? Ustedes saben, siempre ha habido este contubernio entre si es anestesia inhalada o es anestesia general, pero aquí lo que vamos a ver, riesgos y beneficios, vamos a ver qué modificaciones podemos tener, cómo tenemos esa vía aérea, cómo vamos a manejar esa analgesia multimodal, cómo vamos a adecuar ese manejo de líquidos para no sobrehidratar a los pacientes y minimizar en la medida posible los eventos adversos y si además ofrecemos una recuperación precoz con mínimo periodo de convalecencia, el paciente puede estar en mejores situaciones. Ahora bien, ¿cuál es el régimen anestésico que nosotros habitualmente manejamos? Cualquiera de los dos. Yo les puedo asegurar que en este país más del 85% de los médicos manejan anestesia general inhalatoria, ¿sí? Combinada con bolos repetidos de opioides. Pero nosotros vamos a tener que visualizar que de ahora en adelante tendremos que estar hablando, cuando hablemos de gases, de cuál es el CAM que yo estoy manejando, ¿sí? Y cuál es la concentración plasmática o la concentración en sitio efecto que yo puedo manejar. ¿Qué es lo que yo pretendo con mi régimen anestésico? Pues obviamente dar ansiólisis, tengo que hacer una combinación de un bloqueador neuromuscular que ya habíamos visto, fármacos coadyuvantes, ver cuál es el agente de mantenimiento más adecuado y de alguna manera que yo sepa y esté al pendiente de qué eventos adversos puedo tener yo al manejar este diferente tipo de procedimientos. Por eso, la tendencia actual es hacer anestesia multimodal. Hay trabajos que revisan que estas técnicas con fármacos que tienen una farmacocinética muy predecible como propofol, remifentanil, rocuronio y la posibilidad de la reversión segura del bloqueo neuromuscular pueden ser excelentes herramientas aunadas, como les había dicho, a un manejo anestésico multimodal en el cual nosotros estemos titulando diferentes drogas. Es por ello que este trabajo del doctor Emery Brown y de la doctora Marusa tuvo esta revisión por el doctor Tal Machigan en la revista de anestesia analgesia del año 2018, donde ellos dicen, bueno, lo ideal en este tipo de procedimientos multimodales es incluir opioides, aquí hablan de corta duración, incluir agonistas alfa-2, incluir anestésicos locales, incluir cationes y de alguna manera inhibidores del N-metil de aspartato, como la ketamina. También ellos no descartan la posibilidad de emplear anestesia regional.
Si nosotros vemos que la anestesia multimodal se puede hacer con inhalados y con agentes intravenosos, aquí les puse yo en rojo que nos dice que ambos medicamentos actúan en los mismos receptores específicos para generar cambios en la conciencia. Sin embargo, aquí aunque está en rojo marcado y en el otro sitio no nos lo menciona tanto, cuando hablamos de propofol, sabemos que el propofol tiene una inhibición o potenciación mayor o menor en otro tipo de receptores de tipo glicina, de tipo de canales iónicos. Entonces, vemos que prácticamente entre ellos no hay un cambio importante. Si nosotros revisamos este estudio Cochrane de prácticamente casi 1.650 referencias bibliográficas, se trató de buscar, comparando las dos técnicas, cuál tenía mayor mortalidad, cuál tenía mayor riesgo de eventos adversos, de retraso en el alta hospitalaria, de la rehospitalización y del dolor. Lo que no se pudo evaluar en estos fue calidad de vida, retorno a actividades y trabajo, pero ellos vieron que en todos estos estudios el inductor inicial era propofol en la gran mayoría de ellos, el manejo era inhalado o intravenoso con las drogas que conocemos y se utilizaron todos los agentes anestésicos que nosotros conocemos, basado prácticamente, muchos de ellos en parámetros hemodinámicos y en algunos con estudios de monitoría cerebral, y al final ellos concluyen que no hay una evidencia suficiente para decir cuál de los dos procedimientos se prefiere en lugar del otro. Los dos pueden ser igual de seguros. Y por ello, pues hay muchos trabajos que se han ido haciendo, incluso combinando técnicas inhaladas con técnicas de TCI para cirugía laparoscópica, con el objeto de tratar de hacer de estos procedimientos una menor consumo de medicamentos al hacer anestesia multimodal. Y por otra parte, se han evaluado los eventos adversos, como les había mencionado, como era el dolor después de cirugía laparoscópica. Una mención especial nos refiere aquí la anestesia libre de opioides, que parece ser que para pacientes obesos, para cirugía laparoscópica, robótica, bariátrica, es una buena elección el hecho de poder manejar otro tipo de infusiones para minimizar el uso de opioides, que ahora están tan descalificados. Sin embargo, en mi opinión personal, considero que la técnica más adecuada puede ser anestesia con mínimas dosis de opioides, que esto es lo que nos habla en esta futura perspectiva de paciente que va a ser sometido a cirugía laparoscópica. Ahora bien, enfoquémonos un poquito a lo que es la anestesia total intravenosa. Bueno, vamos a generar nosotros el estado anestésico con una titulación fácil, ajustando el agente anestésico acorde al estímulo quirúrgico. Vamos a buscar dosificar en base al efecto clínico. Si tengo monitoría cerebral, si tengo monitoría de la función neuromuscular y monitoría ANI, perfecto. Si no la tengo, voy a tratar de con mis parámetros hemodinámicas, tratar de ajustar y titular una concentración en plasma que va a llegar al sitio efecto para que yo lo maneje. Lo ideal es que nosotros manejemos el tipo de monitores si los tenemos en el hospital. Esto nos ofrece una recuperación alta y de calidad, hay baja incidencia de náusea y vómito, segura en pacientes que tengan hipertermia maligna y entender y razonar la variabilidad farmacocinética de cada paciente. Y algo muy importante, si voy a utilizar sistemas de TCI, yo tengo que estar enterado de qué modelo farmacocinético es el más adecuado y si no lo hay, hacer una activa de tipo manual. Aquí les pongo en este artículo de por qué no hacemos anestesia intravenosa. Y es algo que nos pasa desde la residencia, nos llegamos en el R1, nos metemos el primer de quirófano, vemos la máquina de anestesia y el amor a primera vista que tenemos es con el vaporizador, porque sabemos que abrimos y cerramos el dial y el paciente va a estar con un estado de mantenimiento anestésico. No sabemos cuánto profundo, si mucho o poco, pero prácticamente es una preferencia institucional. Y esto a veces está valorado y llevado a cabo porque en muchos hospitales pues, saben que el costo por anestesia inhalada en ocasiones es un poco más bajo que una anestesia general. Dicen que los anestésicos volátiles son mejores. Hay mucho cuestionamiento, como se los he mostrado. Es una herramienta buena, es valiosa, la hemos usado y lo usé durante muchos años con CAMs relativamente bajos, pero utilizando anestesia multimodal con diferentes agentes coadyuvantes. La otra cuestión es de que, como les decía, generalmente dicen que es cara y yo no sé titular estos pacientes de una manera adecuada porque quizás en mi entrenamiento pues no le tomé un poquito de empeño a estudiar un poquito acerca de la anestesia intravenosa. Dicen que hay mayor incidencia de AWARENES,
cuestionable, los modelos farmacocinéticos no son seguros, cuestionable, ¿sí? Y que son complicados. Yo creo que esto va a depender de la manera en la que nosotros hayamos interpretado y manejado cada uno de estos agentes anestésicos. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Si nosotros hablamos del siglo pasado, de los 70s a los 90s, a los 98, cómo se encontraba la anestesia, pues prácticamente vamos a ver que nos encontrábamos en una meseta con anestesia prácticamente inhalada. Del siglo XXI, cuando empezamos del 2000 a 2014, con el advenimiento de drogas con mejor perfil farmacocinético, del desarrollo de perfusoras inteligentes, perfusoras controladas, simuladores, ¿sí?, farmacocinéticos, vemos que esto ha venido a cambiar con el tiempo y se está viendo que día tras día hay mayor preferencia para el uso de anestesia intravenosa. No estoy diciendo que sea lo mejor, estoy diciendo que es una herramienta muy valiosa, es una herramienta que nos puede servir de manera adecuada. Entonces, por ello, en el año 2018 se hace esta guía con el doctor Absalom y dice que todos los médicos residentes anestesiólogos deben estar entrenados y ser competentes en manejo de perfusiones. Recomiendan el propofol con TCI, por ello tenemos que estudiar y que leer cuáles son los modelos farmacocinéticos TCI y entender que las concentraciones plasmáticas que nosotros usemos van a ser acorde al escenario clínico. Aprender a hacer normas de seguridad para diluir y manejar estos equipos, bombas, líneas, perfusores, combinaciones, etcétera, en cada paciente. Seleccionar una adecuada vía aérea, porque es una adecuada vía intravenosa, porque a través de esa vía intravenosa nosotros vamos a estar administrando nuestro medicamento y de preferencia, como lo sugieren ahí, siempre visible, que veamos cómo está perfundiendo esto. Y algo que tenemos que ir viendo a futuro, sobre todo con los médicos residentes, es estudiar y reentrenarnos más en farmacología, en electroencefalografía procesada y electromiografía. Y obviamente monitorizar en la medida posible todo. Y si esto nosotros lo trasladamos a las unidades de terapia intensiva o fuera de quirófano con los mismos estándares de calidad, les puedo asegurar que los resultados son buenos. Diferencia entre técnica manual y técnica controlada, está en cualquier libro que ustedes vean, pero fíjense qué interesante. Aquí nosotros hablamos de la activa manual basada en peso o en masa, pero ahí teníamos a lo mejor algunas variables o errores en la dosificación. Aquí estamos hablando de hablar en concentración de tipo objetivo. Vamos a ver que de los dispositivos de gravidad hemos cambiado a las jeringas perfusoras o jeringas de TCI y estamos tratando de buscar el impacto que pueda tener mi covariable. No basarme en un peso definitivo, sino basarme en peso, género, estatura, grupos pediátricos, paciente obeso, que esto es lo que está viniendo hacia el futuro. Es por ello que la perfusión controlada por objetivo trata de alguna manera que yo esté titulando a ese paciente y dándole anestesia por objetivo. Una concentración diana, una concentración específica que me permita mantener ese equilibrio entre plasma y sitio efecto. Y posteriormente llevar a cabo una titulación fina que me vaya a permitir que la droga administrada se vaya calibrando y adecuando en función del efecto clínico que yo requiero. Más analgesia, más hipnosis y al final yo tener una recuperación predecible cuando al inicio tuve una suave inducción. ¿Qué es el TCI? Pues es un microprocesador, ¿no? En el cual se estará hablando en este curso, para que nosotros vayamos dosificando una droga. Nos interesa alcanzar una concentración en plasma en sitio efecto y posteriormente irnos guiando de un bolo inicial a alcanzar un objetivo que yo quiero, después una tasa de perfusión gradual, vamos a continuar con una pausa para que compense y haga esas fases farmacocinéticas de redistribución y de eliminación hasta que se equilibre plasma-efecto y cuando esto esté equilibrado, la misma bomba reinicia la perfusión en la concentración que yo le había puesto y estas tasas son calculados por modelos. La cuestión es que estos modelos coinciden muchas veces con los modelos demográficos y algo muy interesante, la variabilidad que tienen los equipos de TCI es de un 25-30% de sesgo, de error. Entonces, si nosotros vemos que estos equipos computarizados pueden tener un error de 25 a 30, quizás yo haciendo una técnica manual, mi sesgo y mi error pueda ser un poquito mayor. Recomendable monitoreo
farmacodinámico y monitoreo de prácticamente el estado cerebral. Y buscar implementar en mi hospital estrategias de seguridad para perfusiones. Podemos ver que desde los primeros equipos de perfusión que están aquí a la izquierda, que eran los famosos difusores que se hacían con modo manual, con un modelo de Marsh que era el único que se utilizaba y que daba la misma cantidad de dosis utilizando peso para un paciente anciano que un paciente joven, pues obviamente tenía muchos errores en su inicio. Por eso las bombas de abajo fueron las que se empezaron a utilizar para el manejo de técnicas manuales. En la actualidad nosotros podemos tener 2, 3, 4, 5 bombas, como ustedes pueden ver acá, estamos manejando propofol con remifentanilo, con una monitoría cerebral, y nosotros podemos estar seguros que ese paciente no va a tener ni delirio, no va a tener disfunción y probablemente ese paciente esté bloqueada la memoria y ese paciente esté con una hipnosis suficiente. Si hablamos del medio ambiente, también hay mucha controversia, pero lo que sí está descrito es que los agentes inhalados sí modifican estos gases clorofluorocarbonados a la atmósfera y esto de alguna manera puede modificar la capa de ozono. Si ustedes ven esta revisión de hace ya un tiempo, quiero que vean ustedes cómo el calentamiento global, ¿sí?, y la permanencia en años en la atmósfera, pues hace que los agentes inhalados puedan ser agentes que sean más, que generen más polución en esta atmósfera en la que vivimos nosotros. Nosotros sabemos que todos estos gases greenhouse pueden hacer modificaciones en esta capa de ozono y modificar las radiaciones solares que nosotros recibimos protectoras de este sol. Y algo muy interesante que se ha tratado de adecuar mediante los cálculos del señor Ryan y Nielsen, tratar de evaluar la cantidad de gramos de convertir el MAC en una concentración por hora en gramos de CO2 emitidos para hacer un equivalente CED y lo convierten ellos en este estudio en la cantidad que ellos asumen se pudieran manejar en un auto. Entonces quiero que vean que si utilizan sebo, ISO, óxido nitroso y desflorano, estas serían más o menos la cantidad de CO2 que se estaría polucionando. No quiere decir que sea real, son cálculos que se han estado haciendo. Es por ello también que los ingleses han estado pensando, y en esta editorial que me interesó mucho, de ir abandonando la anestesia inhalada para el año 2030, aunque mucha gente está de acuerdo en que permanezca, yo soy una de las personas que está de acuerdo en ello, pero tenemos que aprender a bajar esos diales de nuestro vaporizador. Tenemos que estar manejando por CAM y quizás con un CAM de 0.5 y con buenos sistemas evacuadores de estos gases nosotros pudiéramos minimizar muchos de los efectos que nos condiciona a ello. ¿Son indispensables los halogenados? Definitivamente sí. Para los hospitales, que prácticamente los manejan desde el primer día de la residencia hasta que terminamos de ser anestesiólogos durante muchos años, pero sabemos que económicamente hay un mercado muy grande de inhalados, ¿sí? Pero vamos a ver cuál es, les decía yo, la producción de CO2 en el medio ambiente. Hay que tomar en consideración algunas cuestiones que pudiéramos implementar en los hospitales para llevar a cabo el manejo con anestesia. Flujos bajos, aprender a manejar flujos bajos, tener sistemas de evacuación adecuadas, pero desafortunadamente ningún hospital de nuestro país de otros países, no sé, no hay una regulación de cómo hacerlo. Entonces, esto puede hacer que se detonen cambios importantes en el clima y obviamente tenemos como opción estándar el uso de inhalados. Entonces, ¿por qué no empezamos a probar técnicas de perfusión intravenosa alternándolo con ello, para que nosotros podamos ir minimizando ese calentamiento global? Entonces, ustedes ven de la manera que se hacía, que era con dosis altas de opioides, que se manejaba la anestesia regional poco y que prácticamente la dexmedetomidina y la lidocaína se utilizaban poco. Vean ustedes que esta pirámide se ha venido a cambiar. Y actualmente hacemos anestesias con mínimas dosis de opioides. Estamos agregando drogas viejas como la ketamina, la lidocaína, el sulfato de magnesio, y estamos viendo que la anestesia regional puede ser una excelente herramienta para hacerlo. Ahora, algunas palabras breves acerca de COVID, de lo que nos tiene preocupados, es que este virus, esta pandemia, vino a modificar prácticamente todo lo que habíamos aprendido en medicina, en anestesia, al menos de parte de un servidor, pero revisando hace 100 años, cuando fue la presencia de esta
Fiebre española, si ustedes ven, el común denominador es el uso de cubrebocas. ¿Sí? Vean ustedes que esta fiebre española en este artículo nos habla de que qué sucedió en ese entonces, elaboración de plan que nos permita tener materiales humanos y terapéuticos para atender. Fíjense, hace 100 años. Prevención de las complicaciones pulmonares con antibióticos y con los medicamentos que se tenía a la mano. Y 3, cómo se veían superadas los requerimientos administrativos y de gestión por este rápido crecimiento de esa epidemia. ¿Les suena parecido? Algo muy similar a lo que estamos viendo. Algo muy interesante que me encontré en la literatura fue este artículo, que desde el año 2007, en este trabajo de la revista Microbiology, se habla de algunas de las cepas del SARS-CoV-2, aquí vean ustedes la 2C, la 2D y la 2B, ¿sí? Que estos autores ya mencionaban que podían ser agentes detonantes de una epidemia desde hace 13 años. ¿Ellos qué sugerían y qué decían? Bueno, es un virus RNA estable en el medio ambiente que puede llegar a detonar, fíjense, 2007, la mayor pandemia del siglo, basado en las dietas exóticas chinas, a la baja bioseguridad de los mercados de comida, a la migración del virus del animal al humano y de esa capacidad de hombre a hombre mediante aerosoles que es enorme. Va a superar el control sanitario, va a tener un traslado rapidísimo por la vía aérea, se va a diseminar rápido, puede tener un índice de mortalidad casi de un 10%, chequen nuestras estadísticas aproximadas, y no habrá vacuna ni tratamiento. Hace 13 años lo decían. ¿Qué va a suceder? Este virus se va a introducir, va a mutar, se va a amplificar y va a tener transmisión. ¿Y qué va a generar en la población? Chequen. Neumonía adquirida, estados graves, van a requerir oxígeno suplementario, no hay inmunidad, se tienen que hacer diagnósticos con triage, aislamiento de los pacientes, y los pacientes que se pongan más delicados van a requerir intubación prolongada, se da analgesia en unidades intensivas, minimizar la aerosolización de estos pacientes, equipos de protección, pruebas diagnósticas y ventilación mecánica. Entonces, ellos desde hace 13 años hablaban, y aquí lo dice en este pequeño párrafo que les muestro, que era una bomba de tiempo la evolución de esta pandemia. ¿Y qué decían? Hay que buscar que haya un control de temperatura en las fronteras, es ser estrictos en medidas de seguridad sanitarias, distanciamiento social, hacer educación en salud pública, suspender actividades, hacer un control inmunitario y a través de la Organización Mundial de la Salud tener pruebas de bioseguridad. Esto, que ya es una realidad 13 años después, ha llevado a que se tenga que ver que esta patología que se contagia de humano a humano ha venido a tener un clímax elevadísimo y que nosotros tenemos que entender cuál es el entorno virológico de contaminación y las propiedades del COVID-2 y tenemos que ser muy cuidadosos porque por ello se están contagiando y están falleciendo mucho parte del personal sanitario en el mundo. Entonces tenemos que tratar de entender cómo nosotros debemos de recibir un paciente, manejarlo y evaluar qué tipo de estadio de la enfermedad tiene desde el inicio para que nosotros podamos ir iniciando un manejo desde la casa y posteriormente, si ese paciente requiere que sea manejado en un hospital, también vamos a tener que tener algunas consideraciones específicas. Si nosotros hablamos de la oxigenación, de la viremia y de la respuesta inflamatoria, creo que esta gráfica es mucho más clara, porque yo les puedo asegurar que en estos 3 grupos que les marca de la incubación, el sintomático, de la fase pulmonar temprana y la fase pulmonar tardía, muchos de los pacientes que nosotros estamos manejando día con día se encuentran englobados y muchos de ellos van a llegar con una respuesta inflamatoria quizá muy baja al inicio, pero que se puede detonar en el trans o en el periodo perioperatorio, generando complicaciones que nosotros debemos de entender y tratar de resolver. Y obviamente vamos a ver que la saturación de oxígeno va a ir disminuyendo de una manera importante. Es por ello que nosotros debemos de hacer en nuestra evaluación perioperatoria estas consideraciones. Tratar de evitar en un momento una intubación si es posible, pero si no es posible habrá que manejarla y adecuar todas estas medidas de seguridad para que nosotros no tengamos problemas. Este trabajo que les muestro son los primeros pacientes y casos que se hicieron de cirugía laparoscópica en Wuhan, en China, donde ellos prácticamente empezaron a meter pacientes que tenían comorbilidades
importantes y pacientes que fueron sometidos a cirugía. De estos pacientes, prácticamente la mortalidad fue de un 20.5% y la mayoría de estos pacientes que fueron sometidos a cirugía terminaron en una terapia intensiva. Y si ustedes ven aquí cuáles eran los procedimientos que se usaron, quiero que vean que fueron apendicectomías, colectomía y gastrectomías laparoscópicas de estas, las que se manejaron así. Entonces, ¿qué sucede? Hay que ver cuál es el sistema de salud, qué tipo de hospital voy a manejar y en base a esto el área física que yo voy a requerir. En base a esto tengo que evaluar en qué periodo se encuentra el paciente que voy a manejar. Está en un periodo de incubación, es un caso sospechoso, evaluar las comorbilidades que pueden ser hipertensión, diabetes, patología cardiovascular, qué tipo de cirugía le vamos a hacer, que son las prioritarias en este inicio, cáncer, trasplantes, cardiovascular, obstetricia y trauma, a evaluar de una manera perioperatoria al paciente, sanitizar staff y los equipos que se van a manejar, evaluar el tiempo de cirugía, así como el tiempo de que quien intuba al paciente va a ser el más hábil y evaluar esa dificultad quirúrgica. Algo muy interesante, como ustedes saben, no me voy a detener en ello, es el manejo de estas aerosoles, que día tras día lo estamos haciendo mucho mejor debido a que hemos aprendido prácticamente a evitar esta aerosolización que podemos tener día tras día en quirófano. ¿Por qué? Porque estas gotas de saliva, si nosotros no tenemos un equipo cubierto, fíjense que en estos trabajos nos marca que pueden llegar a los zapatos, pueden llegar al cuello, pueden llegar a la ropa y nosotros ser portadores de este tipo de bacterias. Perdón, de este tipo de virus. Entonces, tenemos un alto riesgo de contaminación e infección. Sabemos que la barrera durante la intubación es indispensable. ¿Sí? Hay que ser las cajas de aerosoles, el equipo de protección. Hay que hacer un aprendizaje con simulación de cómo ponernos el equipo de protección en la intubación, minimizar el aerosol, que el paciente no nos tosa. Eso es muy importante. Y considerar hasta dónde pueden ser expedidas esas gotas que se manejan. También es importante considerar el gran uso que ha tenido la videolaringoscopía como una herramienta para que la cara del médico se encuentre lejos de la boca del paciente y minimizar el riesgo de que se contamine por estos aerosoles. Cuando se revisa y se busca cómo deben de trabajar los hospitales, pues ya se vio, trabajar hospitales COVID y no COVID, viendo qué se va a manejar, buscar qué regulación sanitaria tiene, tener la protección, evaluar las técnicas quirúrgicas, las técnicas anestésicas, ser muy puntuales en cómo vamos a prevenir esa aerolización. Y yo le recuerdo tos, náusea, vómito, tos booking, cómo vamos a manejar ese neumoperitoneo artificial y si el paciente va a estar vomitando en el posoperatorio con dolor, ¿sí? Manejo del dolor posoperatorio como les había mencionado, y si hablamos de tipo de cirugía, si es selectivo de urgencia, si es abierto o cerrada, si es laparoscopía, cómo va a estar ese neumoperitoneo, cómo va a ser esa inserción y colocación de trócaris para que ese gas pueda ser succionado al terminar el evento, cómo ese bisturí eléctrico me va a hacer un humo, una cavidad, me va a hacer que se generen humos en el quirófano, que también pueden contener el virus. Vamos a ver esta aerosolización de la cavidad abdominal, y obviamente esos aerosoles que detonan el humo quirúrgico, por lo cual es imperativo el manejo de sistemas de aspiración directos en la cavidad abdominal. Y este mismo riesgo, este mismo tipo de manejo se debe hacer en la cirugía abierta. Otra cosa que también no se ha considerado en muchos de nuestros sitios es cómo son las áreas para trabajar en estos quirófanos. Aquí se habla prácticamente de habitaciones de presión positiva para que se encuentre prácticamente esa zona estéril y limpia, para que se pueda utilizar prácticamente el hecho de tener un flujo laminar, tener el mínimo de gente que acceda a quirófano, un control de puertas, que haya filtros de aire acondicionado, para que una mínima aerosolización para la dispersión de gotas, la aspiración continua que les decía y cuidado con el uso del cauterio electrobisturí. Entonces, todo esto es consideraciones que debemos tener. Y por ello, la anestesia intravenosa, como en este trabajo que salió antes, por ahí del mes de enero, en la pandemia, hablaba también de que el propofol
podría tener buenos efectos antioxidantes, antiinflamatorios e inmunomodulatorios para algunos tipos de pacientes. Y aquí nos marcan algunas cosas interesantes en este trabajo a nivel del sistema nervioso central, como es bien conocido, hay disminución de la presión intracraniana, del consumo metabólico cerebral y de la autorregulación. Vamos a ver que en el sistema inmune tiene estas propiedades que yo les había mencionado. Es una buena opción para paciente oncológico y paciente senil. Y si ustedes ven lo que estamos manejando en estos quirófanos ahora, son ese tipo de cirugías, ese tipo de pacientes en la gran mayoría con cambios importantes en las citoquinas. Es por ello que este trabajo sale publicado y nos habla de que el paciente COVID debe ser manejado en cirugía electiva de urgencia, y combinándolo con todas las técnicas que ustedes quieran, pero de preferencia haciendo perfusiones. ¿Por qué perfusiones? Porque ustedes se fijan aquí, nos marcan la mínima posibilidad de tener generación de aerosoles, junto con todas las ventajas que yo les había mencionado, ¿sí? Entonces, si hacemos anestesia intravenosa, estamos buscando hacerlo con manejo de la vía aérea, sin manejo de la vía aérea, eliminando los dispositivos supraglóticos y tratando de minimizar lo que se hace. Y si vemos enfocado ya a cuál es la ventaja que puede tener la anestesia intravenosa, pues prácticamente un rápido inicio y terminación del efecto. Los efectos inmunomoduladores que les había dicho, prácticamente disminuyendo esta tormenta de citoquinas, disminuyen de alguna manera los efectos de delirio, disfunción cognitiva, agitación y náusea, efectos antioxidantes y barredores de cavidades de radicales libres, mínima contaminación del área de quirófano, de los sitios donde estamos trabajando, y mínima generación de aerosoles de vía pulmonar con una rápida deambulación. Entonces, quizás son puntos que debemos considerar. Dos palabras en relación a lo que se me refiere a esto: los simuladores. Muchos de ustedes ya lo han aprendido a manejar. El simulador AITIVA es una cuestión de una herramienta básica que me va a permitir poder incluso manejar sistemas de TCI con mililitros por hora, ajustando el modelo farmacocinético que yo requiera y pueda ajustar para la técnica que yo necesite. Reni, Propo, Dexme, Lido, el medicamento que ustedes quieran, lo van a poder manejar en mililitros por hora, con una gráfica que va a ser muy similar al modo de TCI, y ustedes van a poder percatarse que los pacientes pueden tener una mejor evolución. Dos palabras finales. El doctor Pablo Sepúlveda nos explica en este texto que generalmente estamos acostumbrados a producir inconsciencia con un exceso de fármaco. Dosis de 2 miligramos hacen que la actividad electroencefalográfica decline de una manera muy importante. Es por ello que es mandatorio el hecho de que nosotros empecemos a evaluar cómo se inducen nuestros pacientes y qué ventaja puede tener que yo le he hecho una medicación con uno o con dos fármacos coadyuvantes. La tendencia es actual, como les menciono, pueden ser bombas de perfusión con TCI como la de abajo, bombas manuales y con un monitoreo bilateral de la actividad electroencefalográfica. Yo puedo entender y razonar que el Propofol en este momento me sirve para sedación, pseudoanalgesia, me sirve para inducción y mantenimiento. Puedo titularlo de una manera gradual para que yo tenga la pérdida de la conciencia y la recuperación de la misma, óptimo, mencionan ellos con el uso de TCI, tanto para pseudoanalgesia como anestesia general, y lo que les había mencionado en relación a los efectos inmunomoduladores, al daño renal que pueda generar, y que de alguna manera pudiera hacerlo mejor. Y sí es cierto, es una buena herramienta, pero no todo es miel sobre hojuelas, porque sabemos que el Propofol tiene eventos adversos por sí solo. Dolor a la inyección, el costo es caro, puede llegar a contaminar por la cuestión de plásticos, riesgo de contaminación bacteriana si no lo cubro, desconexión de las líneas intravenosas si no las tengo bien prevenidas, como he hablado yo de seguridad, contaminación que les decía yo de los residuos plásticos, y al final el síndrome de perfusión de Propofol, que quizás en estos escenarios que estamos viviendo actualmente de pseudoanalgesia en las unidades intensivas, seguramente ha habido un gran número de pacientes que han tenido síndrome de perfusión de Propofol. También nos mencionan en este trabajo los cambios que se pueden tener a nivel
a nivel cerebral, con cambios apoptósicos cuando se hacen sedaciones a largo plazo en estos pacientes. Pero quiero que vean aquí que esto del trabajo que se hizo en estas unidades de cuidados intensivos con pacientes intubados fue prolongado de 1 a 4 semanas. Vieron que los pacientes, algunos desarrollaron miopatías. Y quiero que vean ustedes las dosis de propofol, que son relativamente altas, quizá lo hicieron con técnica manual, no lo especifican completamente, ¿sí? Pero si se fijan aquí, no se mide cuál era la concentración plasmática que se estaba utilizando. Entonces, hay cosas a favor y hay cosas en contra de ello. ¿Qué ha pasado en nuestro país desde que se hizo la apertura de la reanudación de las actividades económicas? Ustedes saben que la incidencia de casos se multiplicó de una manera exponencial. ¿Qué estamos viviendo ahora? Una nueva normalidad, que no es tan nueva, porque en el año 1920 las personas andaban como andamos ahora, con mascarillas, con cubrebocas, y nuestra nueva normalidad es esta. Vean gente con guantes, con cubrebocas, que realmente no es lo más puntual, pero es lo que estamos viviendo. Entonces, para concluir, quiero decirles que nosotros, el género humano, tiene que adecuarse, así como la Tierra se adecua a todos los cambios que están pasando, nosotros como humanos tenemos que hacerlo de la misma manera. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir leyendo, hay que seguir practicando y tomar en consideración que todo esto de lo que les estoy hablando son evidencias clínicas. No hay nada como la experiencia clínica personal y desde mi punto de vista creo que la herramienta Contiva es una buena herramienta. No menosprecio el uso de agentes inhalados, quizás hay que bajar muchísimo o bastante la concentración del CAM, si es que no tenemos otra herramienta, porque en estos momentos hay muchos sitios donde ya no hay propofol y tenemos que tener a los pacientes anestesiados y sedados. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Buenas tardes.